Mm, Buenas noches, ¿qué tal? Quiero saber si me escuchan, por favor. ¿Se escucha el audio? Díganme si se escucha antes de iniciar esta ponencia. ¿Se escucha el audio? ¿Se escucha el audio, por favor? Ya. Entonces, vamos a dar inicio a esta ponencia el día de hoy. Agradecer a la institución el día de hoy por la invitación, a ustedes también por su asistencia a este curso de actualización llamado Rol de Enfermería en Bioseguridad, Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo. Quien les habla es la magíster María Rosario Moquillaza Calderón. Soy licenciada en enfermería, especialista en cuidados intensivos neonatales, magíster en ciencias de la enfermería y actualmente me desempeño como enfermera asistencial del servicio de neonatología del Hospital Ricardo Cruzado Vivarola, perteneciente al Ministerio de Salud en Nazca. Sean ustedes bienvenidos a este curso de actualización virtual. Primero, vamos a hablar acerca de lo que es la bioseguridad hospitalaria. La bioseguridad en los diversos servicios de salud actualmente podemos podemos definirlo como que la seguridad de alguna manera va a intentar o tratar de disminuir pues el daño producido al paciente mientras permanece en el establecimiento de salud. ¿A qué se refiere esto? ¿No? Eh, de por sí, bueno, el paciente ingresa al establecimiento ante alguna dolencia, ¿no? Y nosotros, mediante la bioseguridad, la aplicación de nuestros elementos de bioseguridad, tratamos de alguna otra manera de evitar, pues, no, que el paciente pueda contagiarse tal vez de una enfermedad intrahospitalaria mientras permanece, ya sea una atención ambulatoria o hospitalizado días en un establecimiento de salud determinado. Entonces, la bioseguridad en los servicios de salud trata de alguna manera también de protegernos a nosotros, al personal de salud. Por tal motivo, de la bioseguridad hospitalaria también deriva lo que es la salud ocupacional, un tema muy importante que lo vamos a abarcar más adelante. Entonces, la salud ocupacional, lo que es un campo muy amplio hoy en día, tiene una actitud correctiva a una actitud preventiva. O sea, la salud ocupacional lo que busca es prevención, es participación, lo cual favorece así el interés por el desarrollo de distintos enfoques integrales, ¿no? Que van a servir para el mejoramiento de la calidad de los trabajadores y también de su entorno de trabajo. Por eso que las instituciones de salud hoy en día son enteramente responsables y deben de velar por el adecuado control en lo que respecta a la transmisión de algún tipo de infección y tratar de proteger o asistir a su personal ya contaminado que trabaja en alguna institución de salud en el eventual caso que este personal pues le sucediera un accidente laboral, ¿no? Como por ejemplo, en caso de una exposición a un agente biológico, ¿no? Dada la misma naturaleza, la misma rutina de nuestro trabajo, en donde pues existen diversos riesgos que son propios de la actividad hospitalaria, pues que nosotros desempeñamos de forma diaria. Es por eso que los límites entre el accidente y la prevención pasan por lo que es un cumplimiento de normas básicas de bioseguridad, ¿no? Que hoy en día son las llamadas normas básicas de bioseguridad universales. ¿Qué se dice con universales? Pues que se practican, son prácticas que se dan en, en todo el mundo, ¿no? Entonces, la bioseguridad hospitalaria eh, se- son a través de medidas científicas, organizativas, lo cual se define porque hay una contención baja de agentes infecciosos que deben de ser manipulados, ¿no? Con el objetivo de que se confine
un riesgo biológico existente y reducir de alguna otra manera la exposición potencial, por ejemplo, de un personal que trabaja en un laboratorio tomando muestras o en áreas críticas, como por ejemplo una UCI, áreas no críticas global y al cambio climático que hoy en día pues existe. Estas son las normas universales o normas básicas de bioseguridad, como cuáles son considerados hoy en día tres pilares en los cuales se sustentan y dan origen a las llamadas precauciones universales, los principios de bioseguridad, que son universalidad, las barreras de protección y las medidas de protección eh, correspondientes. Con respecto a la universalidad, las medidas que involucran este principio tienen que estar relacionadas pues, o referirse a todos los pacientes de todos los servicios, independientemente si se conoce o no pues, su serología, su patología. Las barreras de protección que vienen a ser el uso del EPP, ¿no? Como el calzado de guantes, mandiles, botas, gorros, como su propio nombre lo dice, barreras de protección para protegernos tanto al personal de salud y al paciente también. Y las medidas de eliminación, que es una medida de eliminación universal también considerada, es el lavado de manos, que tiene que ser pues un lavado de manos frecuente al quitarse, por ejemplo, los guantes, un caso de personal de salud, o cuando el personal de salud pues use guantes y entre en contacto en manipulación con líquidos pues biológicos como sangre, fluidos corporales. ¿No? Se tiene que establecer y respetar, pues, cuáles son las áreas sucias y cuáles son, pues, las áreas limpias y por ende no tocar las áreas sin contaminación con guantes contaminados. Entonces, estas medidas de bioseguridad son un conjunto de medidas preventivas destinadas, pues, a mantener el control de factores de riesgos laborales procedentes al estar en contacto, pues, con los agentes biológicos, agentes físicos o los mismos agentes químicos, ¿no? eh, Logrando la prevención de impactos nocivos, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten, ¿no? Contra la vida del personal de salud o también del mismo paciente. En las barreras de protección, el uso del equipo o elementos de protección personal muy usados en el COVID, ¿no? La pandemia, o llamados EPP, como todos lo conocemos, son componentes pues, muy esenciales, su uso diario, para controlar así la exposición y propagación de diversos microbios, microorganismos que se encuentran pues, en el área hospitalaria. En los elementos básicos de los que se sirve la seguridad pues, biológica, ya sea contención del riesgo que es provocado por agentes infecciosos son tres, como la misma práctica de trabajo, el equipo de bioseguridad o también lo que respecta el diseño y construcción de una instalación, ¿no? En las prácticas de trabajo podemos encontrar que existen personas que por motivo de su propio trabajo, ¿no? Están en contacto con materiales pues infectados o agentes infecciosos o los llamados agentes biológicos. Entonces ellos de alguna otra manera son conscientes, ¿no? Del riesgo que tienen, del trabajo que tienen, ¿no? Pero han recibido pues una formación adecuada, pautas adecuadas para que ellos pues tengan cuidado, ¿no? Usen técnicas para un adecuado manejo de sus materiales biológicos, ¿no? Que le asegure una manipulación o un trabajo de ellos seguro. El equipo de seguridad, ¿no? Son consideradas medidas de bioseguridad pues primarias o barreras primarias. Estos dispositivos o aparatos
Pues garantizan la seguridad de un proceso. Como ya les había hablado, podemos encontrar las cabinas de seguridad, ¿no? que empleadas para la desinfección del personal, de los pacientes, como también del equipo de protección personal, ya mencionados, ¿no? El uso de los guantes, calzado estéril, las mascarillas o pantallas faciales, los gorros, los mandiles que generalmente pues todo eso es descartable para un solo uso y de frente a desecharlo. Y el diseño y construcción de la instalación, que son las llamadas barreras secundarias, pues acá su magnitud va a depender netamente del agente infeccioso en cuestión y también de las manipulaciones que puedan realizarse, ¿no? Cobran principalmente eh, relevancia las normas de trabajo y también el uso diario constante de los equipos pues, de protección personal o llamados también EPPs. Existen riesgos laborales del sector sanitario, sociosanitario. Ya en pleno siglo XXI, debería ser pues algo innecesario decir que los trabajadores de salud que están bien protegidos en su lugar de trabajo, ¿no? Es por ello que los trabajadores de este sector salud, ellos pues están expuestos a diario a una compleja variedad de riesgos y peligros para que afectan su salud y también su seguridad en el trabajo como los peligros biológicos, ¿no? Estar expuesto a agentes de TBC, hepatitis, VIH, SARS-CoV-2, ébola, los peligros químicos como la manipulación de sustancias como el glutaraldehído, óxido de etileno, látex. En los riesgos físicos, al ruido, la radiación, resbalones, erupciones y caídas. En los peligros ergonómicos, levantar objetos pesados, o realizar movimientos repetitivos en posturas forzadas, ¿no? En el cual eh, tiene consecuencias, ¿no? Lesiones en columna por parte del personal de salud que realiza estos movimientos repetitivos, hernias, riesgos psicosociales como los trabajos nocturnos prolongados, la violencia, ¿no? Que puede aplicar tal vez algún paciente al personal y el estrés constante por las largas horas de turnos. Y los riesgos de incendio y explosión fuga de oxígeno o de geles desinfectantes con alcohol, entre otros riesgos que podamos encontrar tal vez en nuestro lugar de trabajo. El riesgo biológico se dice que son aquellos agentes biológicos que presentan un riesgo o potencial riesgo que afecta pues la salud humana directamente en forma de infección o indirectamente mediante la alteración de lo que significa ya el entorno humano, ¿no? Ese gráfico color rojito es eh, el símbolo de lo que significa riesgo biológico, ¿no? El riesgo biológico o también a veces llamado biorriesgo es la posibilidad o probabilidad de que ocurra un evento considerado adverso ocasionado por eh, la liberación de o no deseada, como les digo, de agentes biológicos, armas biológicas, ¿no? Debido a accidentes o tal vez a una imprudencia de un personal o un mal uso. El riesgo biológico consiste netamente en la presencia de un organismo o de la ausencia, pues, derivada de un organismo, el cual va a plantear sobre todo una amenaza a la salud humana, o sea, una contaminación biológica es lo que va a suceder. Entonces, esto puede incluir los residuos sanitarios, muestras de un microorganismo, virus o toxina de una fuente biológica que puede resultar pues patógena. Puede incluir también las sustancias dañinas para los animales y otros seres vivos. El término y su símbolo se asocian generalmente pues como advertencia, de modo que las personas están potencialmente expuestas a las sustancias
lo sepan para tomar precauciones, ¿no? Es habitual esperar que los trabajadores de la salud acepten los peligros y riesgos que conlleva realizar su trabajo, a menudo sacrificando la suya propia por las de sus pacientes. Y es verdad, muchas veces sacrificamos nuestras horas, más de las horas de trabajo, o incluso aceptamos peligros y riesgos que conlleva realizar nuestro trabajo, ¿no? Por la salud, por el bienestar de nuestros pacientes. Por fortuna, hay medidas que protegen a los trabajadores de salud de lesiones y enfermedades, de los llamados, pues, accidentes laborales, riesgos laborales, que sirven para proteger la salud y la seguridad de los pacientes también. Y es imposible considerar hoy en día, pues, que en Perú haya un sistema de salud efectivo, si se podría llamar así, sin una fuerza, pues, laboral saludable, sin que el trabajador esté totalmente eh, sano, si se podría decir. Por eso que es imposible hablar que en Perú exista, pues, eh, un sistema de salud efectivo. El personal sanitario corre un mayor riesgo de contraer patógenos de transmisión sanguínea debido a una exposición profesional a la sangre y a fluidos corporales, debido, pues, al contacto que tenemos con nuestros pacientes al atenderlos, ¿no? Por ejemplo, al realizar procedimientos como extracción de muestras, canalización de vías, administración de medicamentos o algún otro tipo de procedimiento, ¿no? En que tenemos contacto, pues, directamente con sangre y los fluidos corporales del paciente. Por eso que la exposición profesional a la sangre puede ser resultado, por ejemplo, de una lesión percutánea, ¿no? Un pinchazo accidental de una aguja u otro tipo de lesión con objetos punzantes, una lesión mucocutánea, como por ejemplo la salpicadura de sangre, u otros fluidos considerados corporales que van directamente en contacto, ¿no? Con los ojos, la nariz o la boca. Limpieza y manipuladores de residuos hospitalarios, todos en sí corren el riesgo de albergar infecciones de transmisión, pues, sanguínea, ¿no? Al estar en contacto con sangre y los distintos fluidos corporales de los pacientes, pues, que ingresan diariamente a un hospital o que tienen una estadía, pues, prolongada, ¿no? En los servicios de hospitalización. Ya hablando de los equipos de protección personal, o los llamados FPs, muy usados en la pandemia, existe una directiva administrativa 221 dada por el Ministerio de Salud en el año 2021, que nos dice que es la directiva administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al SARS-CoV-2. Una directiva dada en el año 2021 por la pandemia, que, por ejemplo, nos dice que los equipos de protección personal o llamados EPPs son dispositivos materiales e indumentaria personal, pues, destinada a cada trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el trabajo y que puedan amenazar, pues, su seguridad y también la salud de ellos. Por eso que los EPP son considerados una alternativa temporal y complementaria, por ejemplo, a las medidas preventivas de carácter colectivo, no como por ejemplo un control administrativo y un control ambiental, ¿no? Que se tiene que poner en práctica. Por eso era que se creó esta directiva administrativa en el año 2021, ¿no? Que nos decía cómo usar correctamente, desechar, manipular estos equipos de protección personal, estos EPPs. El EPP o EPI es una barrera física
que su uso va a tratar de alguna manera minimizar el riesgo de exposición, por ejemplo, estar en contacto con aerosoles, salpicaduras de sangre, de fluidos e inoculación accidental. Se debe usar en todo momento, ¿no? La elección es de acuerdo al tipo de trabajo que desempeñan. El FFP inadecuado ayuda al aumento del riesgo de exposición. No llevar a casa para lavar, no usar fuera de, por ejemplo, los laboratorios, reconocer que existen tallas y tienen que pasar por controles administrativos y prácticas de trabajo, ¿no? Son esenciales para un uso, para un adecuado comportamiento cuando se trabaja con un peligro cerca de él, más que todo cuando entramos en contacto directo pues, con nuestro paciente, ¿no? Por ejemplo, la mascarilla quirúrgica, el lado celeste de afuera, es una parte considerada impermeable, evita el ingreso de gotas a nuestra boca y el pliegue hacia abajo va a ayudar a que no se queden las partículas entre los pliegues. Y el lado blanco interno ayuda a que nuestra saliva se quede en la mascarilla y no salga al exterior y esté en contacto pues con otra persona. El mandil, en cambio, es de manga larga, tiene una abertura posterior, como vemos aquí, protege mejor que la abertura frontal, un material no absorbente, en algunas otras ocasiones es generalmente desechable. También hay en tallas, es un mandil. Si es un mandil reusable, se va al autoclave y después a lavar, no hay problema. De la longitud del mandil en las mangas generalmente es de 30 milímetros. Los guantes nos va a reducir la contaminación en las manos, mayor uso microbiológico en que usamos guantes de material de látex o de nitrilo. Después de manipular, por ejemplo, agentes muy peligrosos, antes de abandonar pues el laboratorio. Retirar guantes y desechar con residuos contaminados y posteriormente realizar la higiene de manos, el lavado de manos. La protección de manos, verificar la integridad. El material de los guantes se deteriora cuando se expone a la luz en los laboratorios o antesalas. Verificar que en los guantes no haya grietas, cortes, ni tampoco sea un guante decolorado. Para el uso de los guantes, para el calzado, tiene que retirar anillos, relojes antes de colocar los guantes. Estos objetos, por el momento de colocarlos, eh, puede trabarse en los guantes y rajarlos. No tocarse la cara al momento de usarlos ni ajustar el EPP con los guantes contaminados. Cambiarse los guantes con frecuencia ante el más mínimo procedimiento en que los guantes se manchan de fluidos corporales o de sangre, podemos cambiarnos los guantes para usar otros limpios, ¿no? Y continuar el procedimiento. La protección facial, como el protector facial, ¿no? El casco, los lentes, protege contra salpicaduras de sangre, fluidos, no se debe limitar el campo. Tiene que ser generalmente una mica dura de un material de policarbonato. Proporciona el 99% de protección contra los rayos UV. Tiene que ser cómodo, un material liviano, de fácil limpieza y mantenimiento. Protección lateral. Tiene que ser productos que se puedan manipular
y uso obligatorio, tiene que ser de uso obligatorio, pues, al personal que almacene y manipula productos químicos, que trabaje con productos químicos, tienen que usar de forma obligatoria un protector facial. El calzado debe cubrir los dedos de los pies y el empeine. eh, Cierre en la parte posterior del talón para que no se pueda salir fácilmente. Un calzado pues cómodo, ¿no? Que nos pueda acompañar en las largas horas de trabajo. El respirador biológico o las mascarillas pues N95, por ejemplo, tienen que ser de microfibras cargadas, electroficantes, facilitar el uso de ese respirador, pues la respiración del personal que lo tiene y retener pues, los contaminantes. Tiene que ser un material no que resista a las salpicaduras de sangre y a otros pues fluidos eh, corporales. Con respecto al transporte de sustancias pues infecciosas, también va a existir una norma técnica de salud llamada preparación, embalaje y documentación para el transporte seguro de sustancias infecciosas. La norma técnica 153 del Ministerio de Salud del año 2019, aprobada también por el Instituto Nacional de Salud. El ámbito de aplicación pues es obligatoria para todos los establecimientos que cuenten con un laboratorio, ¿no? A nivel nacional, regional y local del Ministerio de Salud, perteneciente al Seguro Social de Salud, a la Sanidad de las Fuerzas Armadas, Sanidad de la Policía Nacional del Perú, gobiernos regionales, gobiernos locales y otras entidades pues gubernamentales y entidades privadas que tengan que enviar y transportar pues sustancias infecciosas. Las mercancías peligrosas, que son artículos o sustancias que poseen riesgos durante el transporte, pues existen 9 clases. Clase uno, explosivos. Clase 2, gases. Clase 3, líquidos inflamables. Clase 4, sólidos inflamables. Clase 5, sustancias oxidantes y el peróxido orgánico. Clase 6, sustancias que afectan la salud. Clase 7, material radioactivo. Clase 8, corrosivos. Y la clase 9, que son las misceláneas de materiales peligrosos. En la categoría de sustancias infecciosas, pues está la categoría A, categoría B y las llamadas muestras de humanos y animales exentos. En la categoría A es aquella sustancia que al momento que ocurre la exposición durante el transporte, pues esa sustancia causa discapacidad, enfermedad fatal o amenaza la vida de humanos y de animales sanos. Y en la categoría B es aquella sustancia que no reúne los criterios de inclusión de la categoría respecto a la cual un médico no ha determinado que contenga pues patógenos. Las muestras de humanos y animales exentas son muestras valoradas médicamente que presentan un riesgo mínimo de contener agentes patógenos. ¿En qué grupo están incluidas las muestras de humanos y animales exentas? Como por ejemplo las pruebas de embarazo y las pruebas de detección de drogas. Estas son consideradas muestras de humanos y de animales exentos. Y en las diferencias entre los cultivos y muestras de pacientes, encontramos que los cultivos pues son muestras incubadas para la multiplicación pues de ciertos agentes patógenos. En cambio, las muestras de pacientes son especímenes que se recolectan directamente, por ejemplo, de pacientes si son humanos o pacientes como por ejemplo los animales, ¿no? Entonces, estas diferencias entre estos dos términos son importantes para dar paso a la clasificación de las sustancias infecciosas, ¿no? Y esta clasificación, pues, también afectará la elección de cómo vamos a embalar
estos cultivos y estas muestras de pacientes, por ejemplo, humanos y animales. En la declaración de las mercancías peligrosas, se tiene que utilizar un formulario pues adecuado para ello, complementar el formulario, cumplir los requisitos del de transporte. El formulario se llena en inglés. El formulario debe completarse con exactitud por completo y una forma legible. El expedidor debe firmar toda modificación o cambio efectuado. Y lo mejor es que va a completar con un nuevo formulario. Si hace falta pues corregir algo, puede volver a llenar un formulario. El formulario tiene que ir firmado, la firma tiene que ser a mano y el expedidor debe completar pues tres copias, una para él y las otras dos pues para el operador de estas mercancías peligrosas. De esta forma se hace pues la declaración de estas mercancías. El sistema de ventilación hospitalario. Con respecto al sistema eh, de ventilación hospitalaria, eh, los sistemas de ventilación y aire acondicionado en la actualidad son una necesidad para la vida moderna, como por ejemplo es el caso de viviendas, oficinas, establecimientos comerciales o industriales, restaurantes, laboratorios, escuelas o hospitales, ¿no? Las infecciones intrahospitalarias son más habituales de lo que puede parecer, afectando, por ejemplo, a muchos pacientes, visitas de personal sanitario, siendo muchas veces causa de muerte, ¿no? Si no hay una buena ventilación. Una buena ventilación y climatización de un hospital o de un centro de salud es fundamental por muchos motivos o razones. Por ejemplo, de proteger de posibles infecciones y contagios, ayudar en la cura de diversas patologías, reducir la cantidad de microorganismos, polvos y olores, mantener niveles estables de temperatura y humedad. Y en los tipos de ventilación en hospitales para el tratamiento eh, médico, como por ejemplo en urgencias, UCI, UCIN, materno, infantil, el UCI COVID, la morgue, etcétera. Para los servicios generales como los parqueaderos, áreas de mantenimiento, sala de espera, cafetería, restaurante, gases medicinales, residuos, etcétera. Para administrativos, como son las recepciones, administración, descanso personal, etcétera. Parámetros de ventilación, por ejemplo, la presión positiva, utilizada en pacientes con inmunosupresión o habitaciones adyacentes a las salas de presión negativa. Y en la presión negativa, usada como método pues, de conversión de los contaminantes de un paciente, puede ser emisor de patógenos nocivos transmitidos pues, por vía aérea. Esos son los parámetros de ventilación, ¿no? Presión positiva y presión negativa. Desinfección y esterilización. La limpieza, desinfección y esterilización pues, son términos que pueden ser similares, pero en realidad pues, son diferentes. La limpieza nos dice que es la remoción mecánica de toda materia extraña en el ambiente, en superficies inanimadas y en objetos, utilizando pues agua y jabón o detergente para la limpieza, inhibe y destruye la biocarga y las partículas de polvo. Y la desinfección es un proceso físico o químico en esta parte.
que la remoción, la limpieza inhibe y disminuye la biocarga y las partículas de polvo. En cambio, la desinfección es un proceso físico o químico que va a eliminar los microorganismos de forma vegetativa en objetos inanimados sin que se asegure la eliminación de esporas bacterianas. La esterilización es un proceso por medio del cual se logra la eliminación de todo microorganismo, incluyendo las esporas bacterianas, método físico y químico. Por eso que la limpieza, la desinfección y esterilización son métodos, son términos que pueden ser similares, pero en realidad pues no lo son, no son similares. Los tres son procesos totalmente distintos. La clasificación de los materiales según Spalding, un estudioso que llegó a clasificar los materiales, los clasificó en material crítico, semicrítico y no crítico. En el material crítico, que es aquel que entra en contacto con tejidos estériles o sistema vascular, el procedimiento a realizar es la esterilización. Por ejemplo, esterilizar instrumental quirúrgico, implantes, aparatos de endoscopía rígidos que penetran en cavidades estériles, catéteres, sondas, drenajes, agujas. Material semicrítico, aquellos que están en contacto con membranas, mucosas o piel no intacta. Procedimiento como es una desinfección de alto nivel, ejemplo, aparatos de endoscopía rígidos que penetran en cavidades no estériles, endoscopios flexibles, máquinas de diálisis, otoscopios, sinoscopios, equipo de terapia respiratoria, palas de laringoscopio, espéculo vaginal, termómetros rectales. Y en los materiales no críticos, aquel que entre en contacto con piel intacta, no con membranas mucosas, procedimiento a la desinfección de nivel intermedio o bajo. Por ejemplo, los termómetros de axila, orinales planos, los endoscopios, los desfibriladores y los manguitos de presión arterial. Spaulding fue, eh, fue el que clasificó los artículos o dispositivos médicos destinados a la atención de los pacientes de acuerdo a sus riesgos de generar infección, y así seleccionar el nivel de eliminación de microorganismos requeridos pues, para esto. Es por eso que esta clasificación lleva su nombre. El que creó el sistema Spaulding, ya casi 65 años, es el doctor Spaulding, que formuló un sistema pues basado en riesgos para determinar así el grado mínimo de procesamiento seguro necesario antes de que se pueda volver a usar, manipular un dispositivo médico quirúrgico en función de su uso previsto, ¿no? Es un sistema dado en 1957 que se da esta clasificación, ampliamente utilizado para hacer coincidir que la desinfección y la esterilización de superficies, en particular de estos dispositivos médicos quirúrgicos ya mencionados, reusables, pueden ser reutilizables con los procesos pues, disponibles. Los procesos de la central de esterilización es limpieza, preparación y empaque, esterilización, almacenamiento y distribución. Limpieza, secado e inspección del material de desinfección y el uso directo, pues en el paciente ya un material, pues que ha pasado todos los controles y ha sido esterilizado. Existen niveles de desinfección, ¿no? Desinfección de alto nivel, llamada DANC, desinfección de nivel intermedio, DIN, y la desinfección de bajo nivel, DBN. En la desinfección de alto nivel, o llamada, pues, DAM, es realizada con agentes químicos
líquidos que eliminan todos los microorganismos. Ejemplo, el uso del ortofaldehído, el glutaraldehído, ácido peracético, dióxido de cloro, peróxido de hidrógeno y el formaldehído, entre otros. Y el instrumental, pues, médico, ¿no? Como es la desinfección del nivel intermedio o llamado DIN, que este tipo de desinfección se realiza utilizando los denominados agentes químicos, los cuales al manipular o al usar la desinfección con agentes químicos, pues eliminan bacterias vegetativas y también algunas esporas consideradas bacterianas, ¿no? Así que se incluyen el grupo de fenoles, por ejemplo, el hipoclorito de sodio, la cetrimina y el cloruro de benzalconio, el alcohol o el más común que se utiliza, ¿no? El hidropovidona. Y ese es el instrumental médico. Y para lo que respecta a una preparación pues preoperatoria de la piel y desinfección de lo que son las áreas críticas, encontramos la desinfección de bajo nivel o denominada DBN, ¿no? En el cual se usa agentes químicos que eliminan bacterias vegetativas y hongos y algunos virus en un periodo de tiempo corto, como por ejemplo el uso del grupo de amonio cuaternarios o el gluconato de clorexidina, ¿no? Por ejemplo, en pisos, paredes y mobiliarios son la desinfección de áreas, se usa en los llamados desinfectantes de áreas. Y para la piel es el uso pues de antisépticos. La desinfección es necesaria para evitar pues la proliferación de microorganismos y por consiguiente posibles enfermedades, ¿no? La desinfección se realiza sobre los objetos y superficies limpias. Los desinfectantes deberían ser elegidos considerando su eficacia, seguridad y facilidad de su uso. Deben contar con registro o autorización pues sanitaria, así como un manual de instrucciones para su uso. Deben ser aplicados según la concentración, el modo de empleo y también pues el tiempo de exposición indicados netamente por el fabricante, ¿no? Existen también factores que van a afectar la efectividad de la desinfección, como la cantidad y ubicación de microorganismos, resistencia de los microorganismos al agente químico, concentración de los agentes químicos, la materia orgánica, duración de la exposición. Fac- Esos son los factores que afectan la efectividad lo que es la desinfección. Y en las recomendaciones en el uso de desinfectantes, no mezclar químicos, o sea, desinfectantes con detergente, ni hacer mezclas entre desinfectantes, mantenerse alejados si la persona tiene síntomas de toxicidad, use químicos en envases tapados, procurar que estén estos desinfectantes en ambientes ventilados para evitar sobreexposición. Se debe seleccionar esos desinfectantes, almacenar, manipular, utilizar y eliminar con precaución, pues siguiendo las instrucciones del fabricante. En las consideraciones, pues la limpieza es un componente indispensable de cualquier método de desinfección. La materia orgánica puede impedir el contacto directo de un desinfectante con la superficie y a veces anular las propiedades microbicidas o el modo de acción de varios desinfectantes, ¿no? La limpieza y desinfección constituyen procedimientos claves para mantener las condiciones sanitarias en diversos ambientes. Para desinfectar eficazmente unas superficies son decisivos el método usado y la concentración y el tiempo de contacto del desinfectante. Por lo tanto, después de la limpieza, hay que aplicar un desinfectante químico como el cloro o el alcohol para destruir los microbios remanentes. Y en las etapas del proceso de esterilización está la recepción del material, su lavado, inspección, preparación.
esterilización, almacenamiento y la distribución pues, del material estéril por todos los servicios, ambientes del hospital. En los métodos de esterilización están los físicos y los químicos. Los físicos, como es el método del calor seco, las radiaciones, la filtración y el ultrasonido. Y en los químicos, el uso pues, de distintas sustancias como el óxido de etileno, el glutaraldehído y el formaldehído. En los métodos de esterilizaciones pues, más usados es el vapor seco, que es un método pues, físico, el método químico como es el óxido de etileno, el gas plasma con peróxido de hidrógeno, el vapor del formaldehído a baja temperatura, ¿no? Todos ellos, todos estos métodos, tanto físicos como químicos, pues van a lograr pasar controles físicos, químicos y a la vez controles biológicos. En los indicadores de esterilización están los indicadores físicos, como el uso de termómetros, manómetros de presión, sensores de carga, válvulas y el sistema de registro pues, de parámetros. Y en los indicadores químicos, la clasificación de los indicadores químicos, por ejemplo, el tipo de indicador, indicadores de proceso, indicadores para el uso en pruebas específicas, indicadores de un parámetro, indicadores de múltiples parámetros, indicadores integradores e indicadores emuladores. En los indicadores de esterilización están los indicadores biológicos, que son preparados, que contienen una carga suficiente de microorganismos de alta resistencia. Referentes biológicos, el uso del calor húmedo, el uso eh, del calor seco y la periodicidad de uso, ¿no? Por ejemplo, el calor húmedo se puede usar una vez por semana, el óxido de etileno uno en cada carga, el vapor formaldehído uno en cada carga, el gas plasma peróxido de hidrógeno uno en cada carga, el calor seco uno por semana, de acuerdo a la periodicidad de su uso. Además, todo que ve que el equipo haya sido preparado cada vez que el equipo se utilice para la esterilización de prótesis o implantes. ¿Y cómo es la gestión de los residuos sólidos? En el marco normativo aplicable a residuos sólidos, a la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Decreto Legislativo 1278, publicado el 23 de diciembre del 2016, modificado con Decreto Legislativo 1501, publicado el 11 de mayo del 2020. El reglamento del decreto legislativo 014 del 2016, en los cuales este decreto es asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos económico, sanitario y ambientalmente adecuado, sustentado en una norma técnica de salud 144 del año 2018, dado por Digesa, que es la norma técnica de salud, gestión integral y manejo de residuos sólidos en establecimientos de salud, servicios médicos de apoyo y centros de investigación. Un adecuado manejo de los residuos sólidos, ¿no? Esos tachitos donde colocamos las agujas, ¿no? Y están rebasan su capacidad, o a veces utilizan botellas, ¿no? Y hay peligro de que se pueda pinchar las personas, o bolsas rojas ponen y ahí ponen las agujas. También no es una adecuada manipulación. En la norma técnica, tenemos la programación del financiamiento para la gestión y manejo de los residuos sólidos en toda institución. Tiene como insumo principal el diagnóstico inicial o basal en cual forma parte del plan o programa de minimización y manejo de residuos sólidos o programa de manejo de residuos según corresponda.
cuya estimación de los costos que se requieren para la gestión y el manejo de los residuos sólidos deben ser incluidos en el POI o documento que haga sus veces, de modo a obtener la asignación presupuestal para el cumplimiento de sus actividades. En los comités de bioseguridad es importante que cada establecimiento de salud pues conforme este comité para la prevención y control eh, de infecciones hospitalarias, así como mejorar la calidad de los servicios y actividades, y servicios y actividades que desarrolla pues, el personal de salud y disminuir el riesgo de contaminación del personal en el desarrollo de sus actividades. El comité institucional de bioseguridad debe tener un carácter pues, multidisciplinario, formado por distintos profesionales, con representantes de los diversos laboratorios, áreas o departamentos que conforman la institución. Objetivos o funciones: promover la cultura de bioseguridad entre todo el personal que trabaja en el hospital, garantizando la seguridad e higiene del trabajo mediante formulación y adopción de medidas y políticas pues, adecuadas. Asesorar el proceso de evacuación de riesgos, diseñar actividades y programas de capacitación y bioseguridad, brindar asesoramiento técnico a las distintas áreas en temas de bioseguridad y protección, fomentar las buenas prácticas de laboratorio y las precauciones universales estándar, elaborar y actualizar documentos técnicos, incluido un manual de bioseguridad institucional y reglamentos del comité. Elaborar un plan anual de actividades de bioseguridad, vigilar el cumplimiento de las normas establecidas en el manual de bioseguridad institucional, verificar que cualquier actividad laboral que involucre el manejo de material biológico, investigación de incidentes y accidentes en los laboratorios e instalaciones, y el manejo respectivo de residuos hospitalarios, verificando que las acciones de los responsables de segregación, transporte y almacenamiento pues se realice de forma adecuada. El programa de bioseguridad, pues necesitan en ese programa para instalarlo eh, la planificación, evaluación, implementación y revisión. La responsabilidad netamente es de los trabajadores, ¿no? Y de sus colegas que el comité supervisa. La seguridad del laboratorio es responsabilidad, pues, de todos. El personal desempeña su trabajo de forma segura y debe aportar que todos los incidentes o condiciones inseguras al responsable de bioseguridad del laboratorio. Se deben realizar auditorías periódicas por parte del personal interno o externo. Y el representante de de bioseguridad debe consignar un representante para garantizar que sigan pues las normas y programas de bioseguridad de manera constante en el laboratorio. La persona designada debe tener la competencia profesional necesaria para sugerir, revisar y aprobar actividades específicas que sigan procedimientos adecuados de bioseguridad. Tienen que capacitar al personal pues en temas relacionados con el riesgo biológico de manera que sean identificados, establecidos y mantenidos. Todo personal que recién ingresa debe recibir capacitación y orientación adecuada con respecto a los peligros de sus sitios de trabajo y los procedimientos que se deben seguir para desempeñar su trabajo de forma segura.
La seguridad y salud ocupacional en el trabajo pues, está sustentada en la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tiene antecedentes que desde el 1911 existió en el Perú una regulación sobre los riesgos laborales. Su finalidad fue resarcir los siniestros padecidos por trabajadores. Con la modernización, la tendencia mundial ha variado hacia la prevención, que es anticipar peligros y riesgos para reducir sus efectos dañosos. En el marco legal de la Ley de la Seguridad y Salud del Trabajo, publicada en 21 de agosto del 2011, la norma con rango legal que regula todo lo referente a la prevención en la seguridad y salud en el trabajo. En el marco legal, en el artículo 168A, está el delito de atentado contra las condiciones de seguridad e higienes industriales. En la modificatoria de la ley están disposiciones complementarias, que es el atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que excluye la responsabilidad penal cuando la muerte o lesiones graves son producto de inobservancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo por parte del trabajador. El objeto de la ley es promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello cuenta con el deber de prevención de los empleadores, con el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones, de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes a través del diálogo social velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la materia. El objetivo de la ley, no, el Estado tiene que promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. SUNAFIL es el organismo que lo fiscaliza, ¿no? El empleador tiene que prever esto. Los trabajadores y representaciones sindicales pues, tienen que dialogar y participar para que haya una buena normativa de condiciones laborales. El alcance de la ley, el ámbito de aplicación, pues en todos los sectores económicos de servicios, lo que comprenden a todos los empleadores, trabajadores, bajo el régimen laboral de la actividad principal, en todo el territorio, trabajadores y funcionarios del sector público, trabajadores, la salud ocupacional y la práctica de enfermería, pues es el área de la salud pública encargada de velar para que se garanticen las condiciones y requisitos favorables para el desarrollo de potencialidades, capacidades biológicas, psicológicas de colectividad laboral, ¿no? Generando un completo bienestar físico, mental y social en el trabajador. Las áreas de la salud ocupacional, medicina de trabajo, la higiene ocupacional. La medicina de trabajo estudia las alteraciones anatómicas y funcionales que los diversos agentes presentes en el trabajo originan en el trabajador. La higiene ocupacional está dedicada a reconocer, evaluar y controlar factores ambientales. Está dedicada a reconocer, evaluar y controlar aquellos factores ambientales que presentándose o produciéndose en los procesos industriales puedan causar una enfermedad, dañar la salud, originar incomodidad en los trabajadores. La seguridad ocupacional estudia los puestos de trabajo, analizando los riesgos que se encuentran expuestos a los trabajadores. La ergonomía estudia el estudio del hombre en el medio del trabajo, aplicando conceptos de anatomía y fisiología humana. Factores causantes de enfermedades profesionales. Químicos. La absorción de sustancias químicas puede efectuarse en la piel, aparato respiratorio y el digestivo. Los psicológicos que constituyen el medio tensional en el cual se desempeña el trabajo causa neurosis, psicosis y histeria. Causa físicos, desequilibrios entre el organismo y el medio, por ejemplo, el calor y frío, extremos, frío y humedad, excesivos, polvo, exceso de presión atmosférica.
Los biológicos tienen como origen la fijación dentro y fuera del organismo de la persona o impregnación del mismo por animales o toxinas. De fuerza de trabajo son todos los que tienden a modificar el estado de reposo o movimiento de una parte de la totalidad del cuerpo vivo. Biológicos los constituyen al medio tensional en el cual desempeñan el trabajo, pudiendo causar neurosis, psicosis, relación de factores, agentes y enfermedad, ¿no? Hay distintos agentes que causan, por ejemplo, algún tipo de enfermedad, ¿no? Como el aceite mineral crudo causa carcinomas en la piel, polvos, humos, enfermedades broncopulmonares, mercurio, hidrógeno fosforado causa intoxicaciones. Las normas de higiene ocupacional. Para evitar las enfermedades o el daño en la salud, existen normas que deben contener todas las medidas preventivas. Métodos de iluminación, sistema de ventilación, aseo de centros de trabajo, eliminación y transporte de basuras, jornada de trabajo, así como el tipo de trabajo asignado a las mujeres. Servicio médico, mecánica corporal, técnicas de asepsia. Bueno, gracias por su atención el día de hoy a esta ponencia. Agradecer a la institución por la invitación y a ustedes por su asistencia.